Bueno chicos, en el video de hoy les enseñaré a armar una PC gamer de manera sencilla y fácil. Les dejaré una línea de tiempo para que puedan ubicarse en la acción que necesiten exactamente y les explicaré tanto un proceso de Intel como de AMD. Pero antes de armarla, recuerden los componentes que necesitamos para hacerlo. En este caso, el procesador, el Ryzen 5 3400G, compatible con el socket AM4 y por ello también una placa con el mismo socket, la 320M-S2H de GB. Una memoria RAM de 8 GB a 2666 MHz. De almacenamiento tenemos un SSD Kingston de 500 GB y aunque este ensamble no necesita una gráfica dedicada por su procesador, de igual manera le vamos a poner una 1050 Ti que ahora es bastante difícil de encontrar por estos tiempos, aunque de por sí las gráficas están difíciles de encontrar sea cual sea, o se encuentran por un precio increíble. Sin más, voy a enseñarles detalladamente cómo armar su propio PC gamer. Bueno, con lo primero que debemos disponer es con un buen espacio de trabajo. Les recomiendo una mesa amplia y también para evitar alguna descarga accidental hacia los componentes. Después necesitaremos un destornillador de 1/4 que usaremos bastante y otro de 1/8 por si necesitáramos instalar algún dispositivo de almacenamiento M.2. Vamos a sacar la tarjeta madre y ponerla encima de la caja. En este caso mi mesa es perfecta, así que no lo voy a hacer. Después vamos a desempaquetar el procesador. Tengan cuidado porque normalmente el disipador de stock tiene una pasta térmica preaplicada y esta no debe tocar ninguna superficie que no sea encima del procesador. Si hablamos de un procesador AMD, el cuidado debe ser superior. Estos procesadores tienen un socket de tipo PGA, lo que significa que los pines de metal están en el procesador, lo que implica que se pueden doblar, aunque créanme que no es tan fácil que lo hagan. Igual tengan mucho cuidado. Sin embargo, en mi opinión, los de AMD son más fáciles de colocar. En alguno de los bordes del procesador encontraremos una esquina que tendrá una flecha normalmente de un color dorado. Aquella esquina debe sincronizarse con la flecha impresa en el borde del zócalo de la tarjeta madre. Debemos levantar una pequeña palanca que es el seguro y después sobreponer el procesador. Notarán muy fácilmente cómo encaja. Después de eso ya podremos bajar la palanca y engancharla para que el procesador quede sujeto. Luego es poner el disipador. Existen miles de disipadores por aire y todos tienen sus instrucciones, por lo que omitiré explicarles este paso, aunque en el caso de este disipador de stock de AMD es ubicar una pequeña placa en la parte trasera de la placa madre y hacer coincidir los tornillos del disipador. Después solo es atornillar. Una manera recomendada de hacerlo es en X. Generalmente hago una buena presión y luego 3 giros en cada tornillo y así sucesivamente hasta que todos encajen. Ya después da más vueltas a cada uno para hacer el proceso aún más rápido. En el caso de Intel, para colocar el procesador vamos a mover la palanca hacia afuera y luego tiraremos hacia arriba. Después podremos levantar el resto del seguro. Notarán que tiene un protector de plástico. No hay necesidad de quitarlo ya que saldrá naturalmente al asegurar el procesador. De la misma forma, para asegurarnos que pondremos el procesador bien, tenemos una pequeña flecha en una de las esquinas del procesador que debemos sincronizar con otra flecha impresa en el socket de la placa madre. Estos procesadores suelen ir derechos. Me refiero a que el nombre del procesador lo podrán leer de frente, a diferencia de los de AMD que van de lado. Después de eso ya solo podremos bajar el seguro y asegurar la palanca lateral. El disipador de Intel es mucho más fácil de instalar, aunque la verdad cuesta un poco enganchar, solo se necesita presionar las esquinas. Después de haber instalado el disipador encontraremos un pequeño cable que lo acompaña. Este debe ir conectado en la parte superior de la motherboard en un conector de 4 pines, justo donde dice CPU fan. Este le dará vida al disipador y permitirá tener monitorización de él. Pasamos a cómo colocar la memoria RAM. Después de escoger la memoria DDR del tipo adecuado a tu placa madre, podremos encajarlos en los 2 o 4 slots de tu placa. Si solo es una memoria será indiferente donde la coloques, al igual si son 2 y es una placa que solo cuenta con 2 ranuras. En el caso de ser de 4 slots y solo 2 memorias idénticas, para aprovechar el dual channel deben ir en un sitio en específico. Las motherboards indican con un número en donde deberían ir, así que no te preocupes por eso, dirán 1, 2 y pues obviamente lo pones en ese orden. Una vez sabiendo esto tendremos que abrir los anclajes del slot para que puedan entrar las memorias. En muchas motherboards abren de ambos lados, pero otras simplemente lo hacen de un solo lugar. Una vez hecho esto, verás una pequeña muesca tanto en la memoria RAM como en el slot. Una vez sepan cómo debe ir, sin miedo y de manera uniforme, presiona ambos extremos de la memoria hasta que hagan un buen clic.
automáticamente los anclajes se cerrarán. Te recomiendo que no tengas miedo en aplicar fuerza a la hora de hacer esto. Para sacarla, solo recuerda abrir los anclajes. Después solo es terminar el cuerpo de la motherboard colocando un SSD M.2, si es que cuentas con uno. Es muy fácil de poner, normalmente tiene un poste en alguno de estos sitios. En el caso de que no lo tenga, lo pondremos, pero créanme que normalmente están ahí. Después de eso lo encajaremos de esta manera. Recuerden mirar la ranura que tiene el SSD y el puerto. Una vez que quede así, solo es atornillar y listo. Ahora es el momento de sacar el gabinete. Recuerden que en la descripción tendrán una página de WhatsApp de Compufy.co, una empresa líder en equipos de PC Gaming de alto rendimiento, estación de trabajo y mayoristas de componentes de computadores, donde podrán encontrar gabinetes como este y precios interesantes, al igual que un descuento del 5% en PCs ensambladas con mi código Snyder. Una vez hecho esto, retirarás las tapas laterales del chasis. Te recomiendo ponerlas en un lugar seguro, y más si la tapa del frente es de vidrio templado. Enseguida debemos ubicar una bolsa o una caja dentro del gabinete que traen los tornillos que necesitaremos. Los gabinetes tienen un manual, recomiendo que vean lo importante, no es necesario leerlo todo, como la forma para instalar los discos duros o los SSD SATA, que normalmente tienen puertos para eso. Antes de poner la tarjeta madre al case, debemos fijarnos en unos postes metálicos. Todos los chasis tienen los agujeros aptos para todas las placas madre que soportan. Asegúrate de acomodarlos según tu placa madre, porque justo ahí es donde va sujeta. Puedes añadir más o quitar los que ya están establecidos y organizarlos. Esos postes los podrás encontrar en la bolsita que encontramos dentro del gabinete. No cometas el error de poner la placa madre sin antes insertar el bracket de los puertos. Es un poco tedioso de poner, pero asegúrate que entre bien. Te recomiendo que hagas movimientos suaves para asegurarte de que está correctamente puesto. Una vez que ya no se salga con esos movimientos, estará bien puesto. Después de esto ya podrás insertar la placa madre. Si acomodaste bien el bracket, los puertos de la motherboard encajarán perfectamente. Aunque mucho ojo porque hay placas madre que ya tienen el backplate instalado, al igual que la mía. Ahora ubica los tornillos que estaban en el chasis. Para atornillar la placa madre generalmente son los tornillos más pequeños. Hagan coincidir los orificios de la placa madre con los postes para que puedan atornillar correctamente la placa. Asegúrate de atornillar los lugares más apropiados para que esta quede bien sujeta. No es necesario que atornilles todos, pero si lo puedes hacer, genial. Ahora pasemos todos los cables del panel frontal. Afortunadamente cada uno es diferente y los puertos a los que van son únicos, por lo que no tiene pérdida alguna. Tenemos el cable H de audio, que es el encargado de dar vida a los jacks de 3.5 del chasis. Generalmente lo encontramos en la esquina inferior de la motherboard, donde suele estar la tarjeta de audio integrada. Normalmente la placa madre tendrá impreso el nombre. Miras bien los pines y el cable y lo conectas. El USB 3.0 es imposible de confundir, es el más grande y generalmente tiene una terminación color azul. Como la anterior entrada, este también tendrá el nombre impreso en la placa, así que no te confundirás. Estos cables súper pequeños te harán sudar un poco para conectarlos, y aunque parece complicado, en la placa nos muestra los nombres y observamos esos mismos nombres en los cables y simplemente es conectarlos ahí. Tenemos el de Power LED negativo, el de Power LED positivo, el HD LED y el Power SW. Si te fijas, cada cable tiene una pequeña flechita en uno de los costados. Esta indica el polo positivo del conector, y en el caso del Power Switch y el Reset, no importa cómo lo coloques, pero en los cables de LED fíjate en dónde va a ir el polo positivo. Si por alguna razón los conectas mal, probablemente no puedas prender el PC o reiniciarlo, pero no te preocupes, no pasará nada malo, simplemente vuelve a verificar qué es lo que está mal y listo, sin problemas. Algo un poco más confuso que lo anterior son los cables de los ventiladores de los gabinetes. A veces incluye varios ventiladores, pero muchas motherboard solo tienen un puerto para ventiladores, adicional del que tiene el disipador del procesador, aunque la mayoría de los gabinetes tienen un hub para ventiladores. Todos los ventiladores ya van conectados ahí, entonces en vez de buscar cómo conectar todos los ventiladores a la motherboard, mejor solo conecta el hub a la alimentación SATA de la fuente de poder, que es una entrada larga y como una L. Es muy normal que el ventilador de atrás no esté conectado a este hub, así que asegúrate de conectarlo. Y el hub tendrá un cable parecido a este o simplemente tendrá una entrada para ello, como en este caso. Normalmente con eso no tendrías que conectar nada más. Ahora sí podremos instalar la preciosa gráfica. Nos enfocaremos en el puerto PCI de 16 líneas, es un puerto horizontal más grande que encontrarás en tu placa madre. Si tu motherboard tiene varios, simplemente usa el primero antes de remover los brackets del gabinete. Y dependiendo de tu gráfica tendrás que quitar 2 o incluso 3 para evitar que estos obstruyan las entradas de la GPU. Luego afloja este tornillo para que puedas mover esto libremente.
Una vez hecho esto, fíjate que el puerto PCI tenga el anclaje suelto, simplemente es presionar y quedará abierto. Normalmente está abierto si no has puesto ninguna placa madre ni nada. Después es como si tuvieras una gran memoria RAM y es solo insertarla de manera uniforme en todo el puerto y este hará un pequeño clic, afirmando que ya se insertó. Para sacar la GPU recuerda abrir de nuevo ese anclaje, de lo contrario no saldrá. Una vez que estés seguro que la gráfica encajó perfectamente, atorníllala a las ranuras de expansión, ya que la gráfica quedará bastante suelta. Después asegúrate que las divisiones de las ranuras del gabinete dejen entrar los cables de video perfectamente, ya que si no están bien conectados puede que no te dé imagen y bueno, te hagas muchas preguntas y digas, oh, se dañó, ¿qué pasó? Y puede ser que simplemente no se haya conectado el cable y ya está. Ahora pondremos el almacenamiento SATA. El chasis tiene espacios o bandejas para instalar este tipo de almacenamientos, normalmente en el manual, que ya lo dije antes, al igual si es un disco duro sólido. Asegúrate de atornillar el SSD a un lugar que dé acceso a los puertos de datos y de alimentación, de lo contrario pues no lo podrás conectar y pues no servirá. Estos se atornillan con los mismos tornillos que se usan para sujetar la placa madre, aunque tampoco pasa nada si dejas el SSD SATA por ahí suelto en el chasis, la verdad no pasa nada, pero pues no sé, si quieres que quede organizado, ahí está. Ya que los SSD son resistentes al movimiento, a diferencia de los discos duros, que estos sí recomiendo que queden bien agarrados, bien sujetos. Este cable va conectado a cualquiera de los puertos SATA de la motherboard, será muy fácil identificarlos, además hay bastantes. El otro extremo lo conectamos al SSD, básicamente este es el cable de datos. Por último, la fuente de poder. Antes de meterla al chasis, asegúrate de tener los cables que necesitas, son muy fáciles de identificar. El cable más grande, de 24 pines, va en la parte izquierda de la motherboard. El de 4 u 8 pines va en la esquina superior y el de 6 u 8 pines es el de la tarjeta gráfica. Los últimos pueden tener 8 pines por bloque, la diferencia radica en que uno se conforma por conectores de 4 y 4 y otro por 6 y 2, así no podrás confundirlos. Y los que son planos y con una entrada en L son para los dispositivos de almacenamiento SATA o HDD. La gran mayoría de los chasis tienen una entrada de aire con un filtro antipolvo en la parte de atrás, por lo que pondrás la fuente con el ventilador hacia abajo, luego solo es atornillarla. Conectaremos el de 4 u 8 pines, se pasa por el orificio de arriba del case, normalmente tiene uno ahí, todo depende también del chasis, pero si tienen para una buena gestión de cables lo tendrá ahí. Miras las formas del conector y luego el de la entrada de la placa para asegurarte cómo se conecta. De todas formas solo puede entrar de una sola manera, además también tendrá una pequeña pestaña que se enganchará al conector. Puedes conectar el SATA del SSD y después podremos conectar el de 24 pines que se puede pasar por la parte central del chasis. Te recomiendo que hagas una buena presión porque me ha pasado que no lo conecto bien, aunque pues es difícil, no sé cómo me ha pasado, o sea, un poco pendejo. Aunque él hace un pequeño clic y bueno, te das cuenta si está dentro perfectamente. El de la tarjeta madre se pasa por debajo del case y dependiendo de la gráfica podemos usar 6 o unir otros 2 pines para alimentar la gráfica con 8 pines en total. En este caso la 1050 Ti ni siquiera se le conecta este cable, pero con la 1660 que tengo en mi PC se usan los 8. También será muy fácil de conectar. Ahora sí, organiza un poco los cables que estén desordenados, aunque con que cierre la tapa del chasis está bien. Conecta la PC, prende la fuente de poder y con suerte tendrás tu PC funcionando perfectamente. Después conéctale el monitor y asegúrate que dé video, y si ves que no lo hace o por alguna razón tu PC no encendió, no te preocupes, puede ser algo muy común que no prenda a la primera vez y tampoco significa que algún componente esté dañado, así que revisa muy bien que todo esté bien conectado y listo. Muchos se pueden asustar o entrar en desesperación, pero créanme que es muy difícil que algo se estropee, así que si te sientes desesperado puedes descansar un rato y luego volver. Puede ser algo bastante básico y pues por el afán puede que no te des cuenta. Y eso es todo, chicos, espero que con este video hayan logrado armar su PC gamer o por lo menos aprender a cómo hacerlo. Si tienen alguna duda háganmela saber por los comentarios, también díganme en qué puedo mejorar. Siempre estoy en constante aprendizaje, recuerden que pueden acompañarse una PC con unos buenos periféricos de BSG y que con mi código BSGSnyder tendrán un 10% de descuento. Espero que te gustara el video, dale like y comparte. No saben lo mucho que me tardé haciendo este video, de hecho, bueno, los que siguen el canal se habrán dado cuenta cuánto me demoré, pero bueno, no es solo porque el video fuera difícil ni nada por el estilo, sino porque hay muchos problemas, ¿no? En mi habitación entra mucho ruido, es difícil grabar en las tardes y en las noches a veces me siento muy cansado. Bueno, son muchas variables, así que espero que lo aprecien, que le den mucho apoyo y nos vemos en el próximo. Bye.
Soy retro.